hoy o mañana, a más tardar, Argentina llegará a los 10.000 muertos por COVID. La posibilidad de ser uno de los países con pocos fallecidos se desvanece y aparece ahora como probable la de convertirnos en un país con muchos muertos. La afirmación de superar a los europeos está en discusión porque en Europa empezaron los fallecimientos nuevamente. El confinamiento empezó en Argentina el 20 de marzo. El 18 de abril, un mes después, comenzaron en los medios a hablar de que el gobierno se enamoró de la cuarentena. Apenas 28 días de paz le dieron a la sociedad. Ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para una pandemia, pero el nuestro venía de suspender aperturas de hospitales, de no arreglar los que estaban y de una fuerte disminución en el presupuesto de salud. Si no se hacía la cuarentena el 20 de marzo, el sistema colapsaba los primeros días de junio en AMBA. Eso surge de hacer la cuenta entre las camas disponibles al principio y las camas necesarias en junio. Si en AMBA, por ejemplo, si en la provincia de Buenos Aires nos hubiéramos quedado con las 900 camas de terapia intensiva, en los primeros días de junio ya hubiera colapsado. Estamos en septiembre y no colapsó. ¿Qué pasó en los países en donde colapsó? Se multiplicó por 6, por 7, por 8 la letalidad, la cantidad de muertos por contagiado. Es decir, no hay discusión sobre que había que empezar el 20 de marzo. También desde el Estado se trabajó en el plasma que disminuye la mortalidad. Argentina es uno de los países que más desarrolló ese activo para cuidar la salud. Es decir, se hicieron las cosas bien. El problema hoy es que el país está entre los de mayor movilidad en el momento del pico. La gente está en la calle. Acá solo bajó la movilidad un 40%. En Europa bajó entre el 55 y el 60%. A más circulación, más contagios. En Argentina hay más circulación que en otros países. La afirmación de que Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo es falaz, ya que el país la fue relajando poco a poco. Las restricciones que hay hoy en la Argentina son similares a las del resto de los países del mundo, son pocas. Se refieren al transporte público, a las clases, al deporte, a los shopping, más o menos lo mismo que el resto. En todo el mundo hay más movilidad de lo razonable para una pandemia, por aspectos psicológicos como la negación, la pérdida lenta del miedo y otras cuestiones que ya hemos hablado. Pero, ¿por qué hay más movilidad en la Argentina? ¿Por qué hay más circulación en Argentina? En una cuarentena, el tiempo de consumir medios se extiende, pero aún fuera de la cuarentena, y esto pasa en todo el mundo, las redes se han vuelto una especie de adicción. Y en Argentina, esos medios y esas redes han sido aliadas del virus. Trabajaron todo el tiempo para que salgas de tu casa. Empezaron con la cuarentena más larga del mundo, la infectadura, las libertades individuales. Yo hago lo que quiero. Qué lindo está para tomarse una cervecita. El gobierno sabe que necesita una cuarentena rígida ya, pero no lo hace porque piensa que la gente no la va a cumplir. Esa es la razón por la que no se está decidiendo una nueva cuarentena. El debilitamiento de los estados-nación y la prevalencia del poder económico comenzó con la caída del muro de Berlín y no para. En la región, luego de la caída de los gobiernos progresistas, se hizo más evidente. Si hoy te estás preguntando por qué el gobierno nos llama a una cuarentena de verdad, es porque cogobierna con un poder económico que maneja a los gobernados, que los manipula de 1000 maneras distintas, a veces sutilmente y a veces bestialmente. Estamos perdiendo la batalla contra el virus. Es que en esta batalla de los argentinos contra el COVID, el poder económico, los medios y sus periodistas están a favor del COVID. Digámoslo de una vez. En esta batalla, ellos están a favor del COVID y es demasiado poder junto. En la última elección le ganamos a los medios. Ahora tenemos que ganarles a los medios más el COVID, porque son aliados. Nuestra arma es la única que se usa contra el COVID, el aislamiento.
Pero como en las elecciones, nosotros no solo nos debemos aislar, nosotros debemos militar el aislamiento, debemos convencer, debemos persuadir. Hay una encuesta que Poliarquía la hizo pero no la quiso publicar, que dice que entre los kirchneristas el 75% se cuida y entre la gente de Cambiemos solamente el 30%. Es decir, somos nosotros los que estamos cuidando la vida. Vivimos en una época de grandes luchas que quizás sean las que le den sentido a nuestra vida. Esta es una más. Hagamos lo único que queda por hacer, que es lo que nosotros sabemos hacer. Militemos ahora el aislamiento, militemos, como siempre, por la vida. Bueno. Estaba escuchando recién lo que hablabas con Horacio, que hace rato que Horacio viene hablando de esto. La verdad que es lo que él dice, ¿no? En un primer momento intentaron que Alberto siguiera el plan de ellos, que es lo que hacen en el mundo y a veces lo logran, ¿no? Es decir, bueno, cuando la derecha gana, gobierna con su plan, y cuando pierde, quiere que el ganador gobierne con su plan. Sí. Y para eso necesitaban además lograr que se separara de Cristina. Cuando se dieron cuenta que eso no iba a pasar, empezaron con una movida desestabilizadora que va en aumento, ¿no? Si vos lees la historia, todos los golpes, los medios decían estas cosas que están diciendo ellos. Se parece mucho a todos los golpes que hubo en Argentina, ¿no? O sea, tratás de dictadura al que está. Cosa que cuando vos llegues, no seas una dictadura. Claro. Seas el que viene a liberar al pueblo de una dictadura. Y sumás eso de que no hay libertades, que hay corrupción. Entonces, el discurso es el mismo que el anterior a todos los golpes en Argentina. Lo que a mí me parece es que hoy el peronismo unido sigue siendo muy fuerte. Digo, hoy están muy lejos de lograrlo. Ahora, bueno, van a ser, en principio, 4 años del desgaste constante. Y en un momento en que la verdad es muy difícil que Alberto logre, no sé, los estándares de felicidad del pueblo que hubo en los últimos años del kirchnerismo, ¿no? El que teníamos en 2010 con la fiesta del Bicentenario, es muy difícil, porque las consecuencias de la pandemia, yo diría que todavía no se ven en su totalidad. Como todavía el Estado está asistiendo a empresas y a buena parte de la población, todavía no se ve lo que va a ocurrir. O se va viendo de a poco, pero la verdad es que cuando vayan avanzando los meses vamos a tener todavía mucho desempleo y todo el resultado del COVID. Con lo cual va a haber un momento en que los medios van a seguir desgastando y la situación en general va a ser mala, y cuando la situación es mala, en general se le tiende a echar la culpa al gobierno, pero si además todos los medios te están diciendo que la culpa es del gobierno, bueno, hay que estar muy atentos a eso, porque, digo, esto sucede en una época de golpes. Golpes blandos, golpes duros como el de Bolivia, pero sucede en una época de golpes. No es algo que decís, pero ¿qué pasó? Nos sorprendió. La amenaza está. Sí, no, y además estamos siendo tristemente originales en el mundo. Veníamos siendo alegremente originales en la cuarentena temprana que había permitido mejorar el sistema de salud. Ahora estamos siendo tristemente originales en el cual el sistema de salud está casi colapsado, pero seguimos abriendo cosas. Pero tiene que ver con lo mismo, porque cuando vos hablás con los funcionarios que tienen que tomar esas decisiones, lo que te dicen es que si nos llevan a una cuarentena ahora no se va a cumplir. Y de hecho ya pasó, ¿no? Sí. Ya hubo una cuarentena que no se cumplió. Y eso es porque yo creo que el debilitamiento de los Estados-nación empezó con la caída del muro de Berlín, y que se fue acentuando cada vez más, y que acá, después de una ronda de gobiernos progresistas, cuando fueron cayendo, es peor todavía. Entonces me parece que los gobiernos políticos cogobiernan con el poder económico, ¿no? Y un rato gana uno, otro rato gana otro, y ellos tienen un poder de manipulación tan grande,
Sí. No, a mí me han dado esa misma respuesta que te dan a vos, que es, bueno, ¿y qué pasa si volvemos a fase 1, si anunciamos que volvemos a fase 1 y la gente no nos da bola? ¿No? Es como, y decís, loco, pero con que haya alguno que te dé bola ya ganamos. Pero además o sea, ya es un avance. Hay una cuestión, yo entiendo que la cultura política en la Argentina, las convicciones de Alberto Fernández y demás hacen que tomar medidas punitivas o medidas de control más fuerte no estén en el menú prioritario. Para empezar, ya pasamos la hoja esa del menú. Sí, hay que empezar a buscar soluciones que no se hayan probado. Sí. Pero también los controles son disuasivos. Los controles son disuasivos. Hay países que insospechados de ningún tipo de autoritarismo que han impuesto toque de queda con horario por la noche, Australia, que han puesto un montón de cuestiones desde Chile hasta Australia. Y sí, a ver, y nadie dice que haya que meter presos a los que rompen la cuarentena, ni mucho menos, pero también se pueden poner multas muy fuertes hay que pensarlo también en las personas y también, a ver, los locales que permiten que se junte gente en su puerta, más allá de lo que permite el protocolo, como vimos este fin de semana. Se clausuraron muchos. Bueno, se clausuraron 12, no se clausuraron muchos. Se clausuraron unos pocos, que puede ser una forma de advertir y todo. Pero más allá de clausurarlo, porque clausurarlo tampoco soluciona el problema, ponerle una multa fuerte. Porque, a ver, realmente clausurar el local está... Eso lo tiene que hacer la reta, Nico. Sí. Eso lo puede hacer la reta, lo puede hacer también el gobierno nacional. Porque se está rompiendo un decreto del gobierno nacional. La ASPO es un decreto del gobierno nacional. Pero el decreto habla de multas. El decreto tiene, en realidad remite a un artículo del Código Penal. Sí, te pueden iniciar una causa judicial, no hay multa. Yo más que multas a los bares les daría subsidio a los bares y los cerraría. Porque si no, eso desde ya, eso sin ni hablar. No, porque, o sea, pero no estás hablando, no lo hacen por la economía. No lo hacen por la economía. Estamos discutiendo algo que es ridículo. O sea, está probado que si vas a un bar tenés más chance de contagiarte que si no vas a un bar. Entonces, estás discutiendo eso. Yo la verdad que no lo entiendo. Ayer lo dijo, me parece lo graficó muy bien el ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires. Se están jugando a la ruleta rusa. ¿Cuántos de ustedes jugaron la ruleta rusa de verdad? Con un arma, con una sola bala y a ver a quién le toca. No lo harían. Bueno, lo están haciendo cuando salen o van a un bar. Aunque crean que no. Me pareció que fue muy gráfico. Sí, a mí me parece que juegan muchas cosas y que el tema de la manipulación de los medios juega, indudablemente, porque Argentina hoy tiene mayor circulación que muchos países, pero me parece que en todo el mundo está sucediendo que la gente se relajó. Sí. Y ahí juegan... Sí, y tienen un rol muy importante. El otro día veíamos un estudio con Nico de cómo la Fox News hizo lo mismo que Clarín acá, digamos. Cada país tiene su Clarín. Entonces en Estados Unidos les pasa con la Fox, y que es la que hace el trabajo de Clarín allá, que es la cuarentena no sirve, el gobierno es un desastre, salgan a contagiarse, le da letra a la oposición, etcétera. No estoy diciendo que el gobierno de Trump sea maravilloso, pero que hay un estudio científico que muestra que Fox hizo lo mismo y que eso influye mucho. No, sin duda que influye, y me parece que en Argentina hoy es uno de los países en donde mejor funciona el sistema de medios. Vos pensá que pocos somos los que no estamos dentro de ese sistema de medios que está sacando a la gente de la calle. Por lo tanto, qué grande es el sistema, ¿no? Porque somos muy pocos los que decimos cosas distintas. Yo lo que digo que de todas maneras trabaja sobre características que tiene nuestra especie, el ser humano, que son constitutivas, y que de a poco te sacan, digo, ¿no? Somos gregarios, tenemos la capacidad de acostumbrarnos a cualquier situación, es decir, lo que nos da miedo el primer mes nos da menos miedo el segundo, y a los 6 meses, digo, si hubiera dinosaurios en la calle, el primer día nos metemos todo adentro y a los 6 meses lo acariciamos lomo nosotros. Digo, el ser humano es así, el ser humano se acostumbra al miedo, el ser humano suele reaccionar en otros casos con negación, es decir, niega la inminencia de la muerte, porque la verdad es que el virus es algo que incluso siempre se dice, si salís corres muchísimo más peligro, pero aún gente que no salió se ha contagiado. ¿Sí? Porque entra a tu casa algo que vos no limpiaste bien o qué sé yo. La posibilidad de fallecer hoy por COVID, y más
las personas que tienen mayor peligro, es muy grande. Entonces, muchos entran en negación. Incluso jóvenes que podrían contagiar a sus padres. Entonces, la necesidad de convivir con otros. Digo, hay una serie de cosas constitutivas del ser humano que hacen que esto sea absolutamente contra natura, y cuanto más largo es más difícil de sostener. Si además de eso cómo debería ser paliado, con un sistema de medios y una comunicación que disminuya todas esas características de la especie. Sí. Y lo que tenemos al revés, es un sistema de medios que las potencia, ¿no? Que te dice, dale, salí, mirá qué lindo que está para tomar una cervecita. ¿Cómo te van a prohibir salir? ¿Qué es una infectadura esto? Bueno, entonces ahí, cuando vos estás dudando de qué hacer, ellos te empujan afuera. Y ahí parece que todo juega. Sí, no, y ahí, Roberto, me parece, para sumar dos cosas. Una, que cambiar el sistema de medios lleva tiempo. Yo creo que no está en la agenda del gobierno, pero aunque estuviera, lleva tiempo desmonopolizar el sistema de medios. Ahora, lo que tampoco está en la agenda del gobierno es cambiar la propia comunicación de gobierno. O sea, ayer emitieron un documental sobre la pandemia en la TV pública. No sé cuánto midió, pero la verdad, y listo, ya está, y pasó. O sea, no hay sigue sin haber, digo, es algo que venimos advirtiendo hace cuántos meses ya. Por lo menos desde la mitad de hace 3 meses que insistimos que la comunicación del gobierno no está a la altura de esta pandemia. Ayer lo advirtió el Colegio de Psicoanalistas, dijo, den los números reales, dejen de dar buenas noticias, cuéntenle lo que efectivamente puede pasar, porque si no, es esto que vos decías recién, es la negación del miedo y la negación de que a vos te puede pasar. Claro, los psicoanalistas dicen eso para intentar horadar esa coraza que se han hecho con la negación. Sí, ¿no? sí. Ayer decía. Digo, por si la gente, la negación es eso que se utiliza cuando tenés grandes shock, ¿no? Que a veces pasa cuando a alguien se le muere un hijo, cuando te pasan cosas muy graves, vos como un mecanismo de defensa lo negás durante un tiempo, ¿no? Te lo negás a vos mismo inconscientemente. Y con eso sentís que te protegés. En este caso también hay mucha gente que entra en esa situación. Claro, pero digo, en esa línea, ¿no? Cuando habla el presidente, el enfoque es, miren todo lo bien que hicimos y sin embargo... porque él ahí lo que hace es defenderse de lo que le dicen que hace las cosas mal. Claro, pero eso es porque se pasan el día mirando Clarín. Esto ya es una opinión mía, ¿no? Pero, o sea, viven pensando que lo que efectivamente pasa es lo que ven en los medios de comunicación dominantes. Entonces, si dejaran de mirar tanto Clarín, por ahí arrancarían las conferencias al revés. Y hay otro tema que miran eso y también miran, y esto yo lo noto desde el principio de la pandemia, cuando decían, no, pero mirá qué fenómeno la imagen positiva que tiene Alberto, cuando tenía 80 y pico. Y entonces hay veces que no quieren hacer nada distinto porque quieren conservar eso. Y la imagen positiva, por un lado, es algo que es muy fluctuante, se sabe, ¿sí? Te puede ir muy bien un tiempo y poco tiempo más tarde cambian algunos factores y te puede ir muy mal. Pero además no es algo sobre lo cual un dirigente político se tenga que sentar. En todo caso es un capital que puede invertir. Hay un caso que se mencionó varias veces en las últimas semanas, que fue el de Angela Merkel. Angela Merkel, cuando decide empezar a tomar las decisiones que tomó para permitir el ingreso de refugiados, sobre todo sirios, a Alemania, era una política muy impopular y bajó casi 20 puntos de imagen positiva por decidir hacer eso. Ella lo hizo por razones humanitarias y porque vio que era la mejor manera que tenía para contener un problema importante que tenía Europa y Alemania como cabeza de Europa, que era la ola de refugiados. Bueno, finalmente eso permitió salvar muchísimas vidas. Los refugiados, además, se hizo un trabajo en serio y fueron recibidos por el Estado alemán y se lograron incorporar y demás. Y un año más tarde, la imagen de Merkel, que había bajado cuando tomó la decisión, estaba mucho más arriba que en el momento original, digamos. ¿Por qué? Porque la política exitosa, arriesgada y contra el sentido común de la época, terminó cimentando aún más su popularidad. Ella invirtió parte de su imagen positiva, ¿sí?, en algo que sabía que en el corto plazo no le iba a pagar, y terminó cimentando una imagen de estadista que tiene después de casi 2 décadas en el poder ahora, que no tiene casi ningún otro gobernante en el mundo. Y lo hizo tomando decisiones que parecían impopulares en el primer momento, pero que ella sabía que eran las correctas en el largo plazo. Bueno, ni hablar de que con la pandemia esto corre el triple, digamos, ¿no? Hay muchas decisiones que son las que hay que tomar, porque son las que salvan vidas, sin mirar las encuestas, y quizás al principio eso te haga perder algunos puntos y demás, pero en el largo plazo yo estoy seguro que la gente
se va a dar cuenta quiénes eran los que abrían los bares cuando estábamos la vida en peligro de todos y quiénes trataban de cuidarte la vida. Bueno, para eso el gobierno tiene que seguir en esta línea de priorizar las vidas, porque si no empieza a mezclarse con el otro, y entonces cuando empiezan a aparecer las muertes o a subir las muertes y demás, van a empezar a decir, no, pero la culpa es del gobierno, que no hizo esto, o que hizo demasiado tarde esto otro. Hay otra cosa que se decía este fin de semana, y es que el crecimiento de las últimas 2 semanas está muy basado en el crecimiento del resto del país, que no es AMBA. Incluso de lo que es la provincia por afuera del conurbano, ¿no? Que cuando vos agarrás AMBA, en las últimas 2 o 3 semanas no hay mucha diferencia. O sea que si pasamos de 6.000 a 10.000 de promedio, es por los casi 4.000 que hay en el interior del país, y que con eso nada, cada uno está haciendo lo que ellos quieren. Pero viste que ese número es medio, o sea, con una positividad del 35%, no sabemos en realidad. No, y hay otro, tema. Pero si vas a medir en fallecimientos, el fallecimiento no. En fallecimiento no. Bueno, eso no creció. No, bueno, igual ahí hay otro tema que es. Datos duros, más duro que eso. Al principio de la pandemia, el 97%, 95% de los casos era de AMBA. Y el 3% era del interior, y eso fue subiendo. Sí. Hoy en día ya representan casi 4 de cada 10 casos los del interior. Pero este número, alrededor del 40%, 36, 37, está desde hace más de 2 semanas, casi hace un mes, que el interior representa arriba de 1/3, para redondear, de los casos. Con lo cual, el aumento en las últimas semanas, si se fijan, es en el interior muy fuerte y muy pronunciado, además, porque hay, digamos, más para crecer cuando se parte de más abajo, pero también sigue siendo en Cava y en el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Hay casos récords todas las semanas en Cava, hay casos récords en varios municipios del Gran Buenos Aires todas las semanas. Es un engaño pensar que ya está pasando lo de AMBA y se trasladó al interior. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Corremos el riesgo de que el segundo pico, el pico del interior, que sucedió por ejemplo en Estados Unidos y demás, en vez de llegar después del primer pico, que es el pico del primer foco, se monte sobre el primer pico. Ese es un riesgo que corre la Argentina en este momento. La impresión que da es que el gobierno se conforma con que alcance las camas. Que piensa que, bueno, el Estado lo que tiene que dar es que alcancen las camas, y eso está sucediendo. Ahora, si vos llegás a una cantidad de fallecidos como dan las proyecciones, a mí me parece que de todas maneras perdiste, ¿no? Sí, las camas, y algo que hemos aprendido también nosotros, porque no lo sabíamos, es que vos podés tener una cama muy bonita con un respirador 0 kilómetros, etcétera. Si no hay un trabajador de terapia intensiva que te enchufe, no hay nada. Sin duda. Es como si no estuviera, o sea, no te lo puedes enchufar vos ni alguien que... De hecho, ya hoy, en ese, cuando te dicen, bueno, están ocupadas en un 68%, ahí hay un montón de médicos que están atendiendo que no son intensivistas, que son médicos clínicos. Sí, sí. Lo cual el nivel de atención que vas a tener vos no es el mismo. Yo no entiendo, Roberto, digo, con este panorama, que lo repetimos todos los días y lo vamos a seguir repitiendo, y lo saben en el gobierno, no es que no tengan los datos que tenemos nosotros, y hablan con la misma gente, y esto ya se hizo Vox Populi con las cartas de la semana pasada de los terapistas intensivos y de las facultades de medicina y de los psicólogos. Digo, todo esto ya está arriba de la mesa, que por ahí hace un mes no estaba. ¿Por qué no? Digamos, porque el único contraargumento que escuché por ahora del gobierno es porque la gente no nos va a hacer caso. No me parece un contraargumento válido. Porque si no te hace caso ahora y no te va a hacer caso cuando lo pidas, probá por lo menos. Y si algunos te hacen caso, ya mejoramos. Cuando yo le digo probá, me dicen, pues si ya probamos. ¿Pero cuándo volvimos a fase 1? En julio, el 1 de julio. ¿A fase 1? Eso fue lo que se anunció. Eso fue lo que se anunció. No, pero a todos adentro como el día 1, ¿no? No, nunca volvimos a la fase 1. Era 1,5 y no se cumplió. Era 1,5 y no se cumplió. Bueno, pero yo recuerdo cuando esto empezó, que yo no le tenía tanta fe. Cuando dijeron todos a su casa, todo el mundo se fue a su casa. Los primeros días. ¿Se acuerdan que era un desierto la ciudad? Los primeros días, sí. Cuando todos los diarios decían y hay provincias que lo están logrando. O sea, San Luis volvió a fase 1, Catamarca con menos de 100 casos y 100 muertos volvió a fase 1. Está bien, son provincias más pequeñas, pero... Mirá, igual hagamos una salvedad, perdón Roberto. Hoy en día sabemos mucho más de la enfermedad que en marzo.
¿Sí? Digamos, volver a fase 1 ahora no implica hacer lo mismo que se hizo el 20 de marzo, porque había cosas que en ese momento se prohibieron o se dejaron de hacer porque no sabíamos si tenían alto riesgo o no, y hoy sabemos que no tienen alto riesgo. ¿Sí? Hay determinadas industrias, hay determinadas actividades, desde salir a correr, si se hace con algunos cuidados mínimos, hasta la atención en comercios, si se hace con ciertos protocolos, comercios donde entra una sola persona, compra algo y se va. Hoy en día ya sabemos que causa pocos problemas. Y hay otras cosas que sabemos que sí son de alto riesgo, como por ejemplo que haya 100 personas tomando cerveza sin barbijo en una esquina. Entonces yo creo que más que volver a polarizar todo, que es muy difícil hoy en día, es una cuestión de ponerse quirúrgico y decir, bueno, a ver, la mayor cantidad de contagios se está generando acá, acá, acá y acá. Vamos, aunque sea, a tratar de regular a fondo eso, controlar a fondo esos 4 puntos, porque también tratar de controlar a todos todo el tiempo es imposible, y empezar a utilizar la experiencia que ya tenemos para ir hacia un sistema que sea aplicable, que sea efectivo y que permita la prioridad número 1 en este momento, que es empezar a revertir la curva de casos, porque sin eso no se puede pensar en nada más. Me contaban el otro día que el intendente de Orán en Salta, hablando con las autoridades, él dijo, bueno, pero yo no puedo ir a un confinamiento porque esto es la cuarentena más larga del mundo. Y le dijeron, pero si acá nunca hubo cuarentena. El tipo estaba repitiendo lo que decía en la tele. Sí. ¿Entendés? Sí. Y era un intendente, Sí. Un intendente, estaba repitiendo lo que ve en la tele nacional. No, tenemos un sistema de medios totalmente perverso. Es terrible. El tipo no tuvo. Lo mismo es decir que acá hace 6 meses que estamos en cuarentena, como lo siguen repitiendo. Bueno, no puedes usar la misma palabra para todo. ¿No? Me puse un traje, me saqué la corbata, no tengo más un traje, me saqué el saco, no tengo más. Voy a estar en bola y en medio y van a seguir diciendo que tengo un traje. No tengo un traje. No. Bueno, la cuarentena es lo mismo. La circulación permitida de Argentina es muy parecida a la permitida en el mundo, salvo esas excepciones cuando entran en confinamiento o cosas por el estilo. Es muy parecido. O sea, lo que no hay en Argentina son clases, el transporte público libre, los grandes espectáculos. Son muy pocas las cosas que no hay. Pero está todo abierto, como está en casi todo el mundo. Lo que es impresionante es que así como nosotros pudimos prever muchas cosas, pues le tocó antes a otros países, también hay otros países que tuvieron situaciones así, cerraron. Decíamos más temprano el ejemplo de Melbourne, una ciudad australiana parecida en tamaño a la ciudad de Buenos Aires, tenían 700 casos por día y fueron a una cuarentena estricta, o sea, bajaron la movilidad. Pasaron de 700 casos por día a 63 casos por día, o sea, la redujeron 10 veces la cantidad de casos. Y frente a eso dijeron no es suficiente y mantuvieron todavía para reducir todavía más, porque es la única forma. Entonces, mi pregunta es, ¿lo puede hacer Melbourne? ¿Por qué no lo puede hacer la ciudad de Buenos Aires? Mirá, el 15 de septiembre va a estar la peregrinación de la Virgen del Milagro en Salta. Suelen ir 700, 800 mil personas. Y vienen caminando de toda Salta y llegan a la procesión donde sale la Virgen de ahí de la catedral y qué sé yo. Se estima que no van a ir 800.000, que van a ir entre 400.000 y 500.000 personas. Bueno, espera. Y ya la iglesia dijo que sí, que van a abrir. No hay ningún tipo de decisión al contrario, y eso va a suceder. Bueno. Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, estoy viendo el tuit del Rodríguez Larreta, gran mañana en la reapertura del patio gastronómico. Loco. Bueno, pero a Larreta le conviene que se contagien porque él no paga ninguna culpa. Y su esposa... Como decía Marcos Peña en las reuniones, ustedes no se preocupen por los tarifazos, que lo importante es que la gente le eche la culpa a ellos. Sí. Lo importante no es cómo funciona la economía, sino a quién se le echa la culpa. Sí. Larreta está blindado. Sí, ahí también hay que empezar a hacer algo de autocrítica, y los comunicadores tenemos que dejar de hablar del ala blanda y el ala dura de Cambiemos, de halcones y palomas, porque en los temas que importan, y nada importa más que la vida de la gente, están parados en el mismo lugar. Sí. Y también algo que yo creo que hay que marcarlo. Los bares los pidió Larreta, sí, los presionó Clarín, sí.
pero la autorización final vino del gobierno nacional, porque si no, no puede. Claro. Salió en el Boletín Oficial Nacional la autorización a la cuestión gastronómica en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay ahí también un gobierno nacional que va cediendo frente a estos perversos. Pues yo no le encuentro otra palabra. No, va cediendo ante la opinión pública. Sí, o publicada. Sí, ante lo bueno, que. Sí, primero es publicada y después es pública. Sí, sí. O sea, la lucha por el poder se da en esos términos. Sí, sí, bueno, pero... ¿Qué otra cosa le hacen al gobierno? No le hacen otra cosa al gobierno que ponerle al pueblo en contra. ¿Por qué se dio vuelta lo de Vicentín? Porque la gente salió a la calle en contra. Entonces, el cogobierno está ahí. En cómo manipulan a la opinión pública para ponerla en contra de las decisiones del gobierno. Y ahí es donde el gobierno a veces avanza igual, como el impuesto a la riqueza, el DNU de los servicios públicos, y a veces retrocede, como en Vicentín, o a veces, si querés, se queda quieto, como en el tema del COVID. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que reaccione. No sé dónde está el botón rojo, dónde está guardado. Vos sabés que no sé si te lo comenté al aire, yo tuve la oportunidad de hablar mucho sobre el tema de la comunicación y la propuesta nuestra de la búsqueda del miedo. Y los infectólogos del grupo de Alberto, la mayoría lo desaconsejan. Porque dicen que a esta altura hay una cantidad de gente con depresión, con ataques de pánico y qué sé yo, que generaría mayores problemas sobre que, vos sabés que eso siempre puede crecer, ¿no? Siempre puede desbordarse también la situación psíquica de la población. Con lo cual, yo te digo, o sea, yo hace 6 meses que vengo pidiendo esos spots y te imaginas a mí, si te dicen cosas a vos, las cosas que me dicen a mí, ¿no? Al gobierno no le gusta que digamos. Me acaba de escribir una oyente que vive en Australia, en Melbourne. Ah, mira. Para acotar, porque está escuchando lo que hablamos, y dice, no solamente estamos con toque de queda en Melbourne, que además se extendió 2 semanas más, el gobierno ya dijo que hasta fin de noviembre no abre ningún bar. Fin de noviembre, o sea, 3 meses más. ¿Sí? Claro. Que obviamente esto está generando un costo político, que los diarios le están haciendo tapas en contra y demás, pero que esa es la decisión que se tomó. Uno de los países en los que les encanta compararnos además a los columnistas de derecha y demás. ¿Cómo nos fuimos a Australia? Lo que pasa es que lo que ocurre en Argentina es que acá los medios y las redes, sumemos a las redes porque la gente está pasando, ya se está tomando como una adicción en el mundo el tema de las redes, una gran adicción, como el alcohol, como las drogas, como cualquiera. Y acá en Argentina hay un manejo tal que han logrado no solo que Macri sea presidente, sino que saque el 40% después de haber mandado 8 millones de personas a comer comedores. O sea, la potencia que tiene acá este sistema de medios y redes, quizá no la tenga en Australia, quizá la desaveniencia entre el gobierno y los medios de comunicación en Australia no tenga el mismo costo para el gobierno. Guarda, yo pienso igual que ustedes, digo, si yo fuera presidente estaría haciendo lo que dice Ari, ¿sí? Intento ver por qué no se hace, y sé que las personas que están ahí, no solo Alberto, Cristina, Máximo, Kicillof, Sergio, todo ¿no? Terminan tomando una decisión distinta a la que pensamos nosotros. Y lo que está claro es que se evalúa, que todo lo que decimos nosotros que lo tienen en cuenta. Lo tienen en cuenta, eso es importante. Estaría bueno que, esto que decís vos, ¿por qué se toman ciertas decisiones y no otras? Eso en un momento se explicaba. Y ya no lo explican más. Claro. Eso también estaría bueno. Sí. Yo creo que si nosotros tenemos un problema con los medios superior al que tienen otros, deberíamos tener entonces una política sobre el tema medios más importante que la que tienen otros, ¿sí? Y yo creo que el gobierno no solo no tiene una política de medios públicos agresiva. Yo no digo que pongan 678 y qué sé yo, porque nadie ahora lo va... Que pongan algo. Pero no solo eso, sino que tampoco tienen una política agresiva para buscar la pluralidad de voces, ¿sí? Es decir,
La verdad que lo que creo es que tienen una política con algunos amigos y nada más. ¿No? Uh-huh. Es decir, yo creo que hay un montón de medios que podrían crecer mucho y que el gobierno no debería tener ningún problema en decir, mira, nosotros la pauta no va a ser objetiva, va a ser subjetiva. Y la subjetividad está en que no vamos a ser procíclicos y agrandar a los grandes. ¿Sí? No sé, yo agarro Tiempo Argentino, que se lo bancaron los trabajadores 4 años, uh-huh, y se la pongo toda a Tiempo Argentino, porque esos tipos demostraron que son capaces de hacer uno de los mejores medios que hay en el país, sin nada, ¿no? O no sé, la agarro a Mengolini, que se arregló sola, y digo, toma, no tenés más una red, tenés 5. Te doy créditos a tasa cero. No sé, o sea, le doy la batalla creando medios. ¿Cuántos medios hay que me llaman a mí para decirme, ¿por qué no hablas? A ver si me apoyan un poquito, que nosotros bancamos estos 4 años, uh-huh, y no nos dan nada, o nos dan 20.000 pesos. O sea, me parece que hay muchas cosas para hacer. Sí. Para empezar a dejar de darle a ellos esas cantidades monstruosas, ¿no? Cuando demos la cifra, ¿no? O sea, todavía no está publicado igual la pauta oficial, viene con un atraso de varios meses, dijeron que lo iban a publicar ahora en septiembre. Pero bueno, lo que le filtraron a Infobae fueron cerca de 300 millones de pesos al Grupo Clarín, más lo que Macri le quedó debiendo y que el gobierno se lo pagó. Más un pastón de millones, cerca de 100 eran, por los cuadernillos del Ministerio de Educación, más un montón de otros favores, como por ejemplo no revisar la guita que les regalaron por la frecuencia de los celulares, que son 147 millones de dólares. O sea, es una catarata de favores y de recursos, porque es cosas que podría, recursos, plata que podría privilegios ir a otros lados. Al Grupo Clarín, la última que publicamos ayer, Roberto, la de la reta, que le va a dar, hasta el estacionamiento le pagamos a Clarín. Uh-huh. Le vamos a dar el estacionamiento de Canal 13 por 2 segundos de publicidad del Cantando 2020. Eso es la reta, ¿no? Eso es la reta. De todos lados, o sea, es como el gran... Yo lo que digo es, viste cuando vos tenés políticas, no sé, de parques industriales, de subsidio de tasa pyme, de baja de carga social, todas esas políticas que vos tenés en otros sectores productivos para las pymes, uh-huh, bueno, tenerlas para acá. Y no estoy hablando de nosotros, no es el Navarro el dueño del destape. Nosotros tenemos un proyecto para subir en suscripciones que presentamos el mes que viene, que yo creo que en poco tiempo vamos a poder decir, como algunos medios del mundo que empezaron hace unos años, listo, pauta cero, no queremos más pauta, nosotros solo vamos a financiarnos con las suscripciones. Pero ese es un proyecto personal nuestro, no tiene nada que ver con la política de medios. No, claro. No. La política de medios debería ser mucho más agresiva en la construcción de otros medios y de otros sistemas de redes, muchos más potentes. Si yo hubiera ido, no sé, a buscar a la gente esta de Resistiendo con Aguantes y vení, flaco, vení acá. Uh-huh. Ahora nosotros te vamos a financiar, nosotros te vamos a dar créditos blandos, qué sé yo. ¿Y por qué? Que salga por ley, salga por ley. No, es un proyecto de cambio cultural, ¿no? O sea, política esa, el Secretario de Medios le hicieron un reportaje que yo supongo que el Secretario de Medios responde a las ideas del presidente, no lo culpó a él, donde él dijo el 80% de la pauta se da por audiencia y el 20% es subjetiva. Uh-huh. Dar por audiencia es procíclico. Sí. Es seguir agrandando a los mismos. Y además profundizar también, las diferencias. Y además es subjetivo también, porque todos sabemos que Infobae son los padres. ¿Cómo se llama el que mide el rating? Ibope. Que Ibope son los padres, ¿no? Claro. Viste que Radio Meta siempre mide 40 puntos. Sí. Pase lo que pase. Ahí, no se mueve, está siempre en 40. En 40. Pero bueno, así estamos. Che, una cortita para terminar con una buena noticia. A ver. Parece que se descubrió la hipótesis que por ahora más cierra de por qué el coronavirus tiene los efectos que tiene. Se sabe que uno de los problemas del coronavirus era que no se explicaba por qué en algunos pacientes generaba problemas en los pulmones, en otros generaba un ACV, en otros problemas cardíacos y en otros problemas gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se sabía que probablemente tenía que ver con una respuesta del sistema inmune que no era la correcta. Eso también explica por qué los niños que todavía tienen el sistema inmune menos desarrollado son menos frecuentemente hacen casos graves. Pero la hipótesis que había, que era la famosa tormenta de citoquinas, no terminaba de cerrar. Bueno, introdujeron 40.000 genes de 17.000 muestras de pacientes distintos en la segunda computadora más poderosa del mundo, la computadora llamada Summit en Estados Unidos. Ajá. Alberto Summit. Estuvo 2 semanas haciendo combinaciones, ¿sí? Se habla de 2.500 millones de combinaciones genéticas que hizo esa computadora, algo que es una computadora avanzada pero normal
tardaría años en hacer. Y parece que haber descubierto coincidencias al nivel de otra de las moléculas que se encargan de la defensa del cuerpo, ¿sí? De la inmunidad, que se llama bioquininas, ¿sí? Quiero leerlo bien porque es un nombre... bradiquininas. ¿Sí? Bradiquininas. Es un compuesto natural que hay en el cuerpo que genera inflamación en respuesta a determinadas infecciones, intrusiones, y una respuesta de bradiquininas demasiado grande sería lo que causa esto. Por ejemplo, lo que se ven como problemas de coagulación y de accidentes cerebrovasculares sería inflamación de las células de la sangre. Y así, bueno, con los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos puede ayudar a si esto combatirlo. se comprueba, ya existen más de 10 sustancias en el mercado que están investigadas, que son seguras y que se aplican, que sirve para controlar la respuesta de la bradiquinina, con lo cual se va a empezar en las próximas semanas con exámenes clínicos. Hay paliativo para eso. Y si está bien, se descubriría, no sería un paliativo, sería una cura. Digamos, sería una cura por lo menos, o sea, de los efectos más graves. Si contagias coronavirus, te dan una pasti y te mejorás. Un Tamiflu para el coronavirus, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, ojalá. Se lo considera uno de los descubrimientos más importantes desde que empezó esto en diciembre del año pasado. Hay que decirlo, esto empezó hace menos de un año. Parece que estuviéramos hace décadas tratando de encontrarle una solución a esta cuestión. Pero es un avance muy promisorio y que puede ayudar a que antes de que esté lista la vacuna, que ya sabemos que va a estar lista en los primeros meses del año que viene, haya un tratamiento efectivo para el coronavirus. La verdad, una muy buena noticia para arrancar la semana.